¿Y si te dijera que el destino de una de las naciones más poderosas y temidas del Medio Oriente ya estaba escrito en las páginas de la Biblia miles de años antes de que existiera como la conocemos? Hoy sí, estoy hablando de Irán, una tierra envuelta en guerras, secretos y una historia tan antigua como la humanidad misma, pero también una nación cuyo nombre, aunque no lo creas, aparece de manera profética en las escrituras sagradas. Y su futuro está íntimamente conectado con los eventos que precederán el regreso glorioso de Cristo. Tal vez nunca te imaginaste que la Biblia tenía algo que decir sobre Irán, pero lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede sacudir tu visión del mundo, despertar tu fe y darte la claridad que estabas buscando en medio de tanto caos global. Prepárate. Porque esta revelación no solo trata sobre geopolítica o profecía antigua, tiene todo que ver con lo que estás viviendo hoy, con tus luchas, tus oraciones. Y con el deseo ardiente de tu corazón por entender qué está haciendo Dios detrás de los bastidores de la historia. Mi nombre es César Gil, y si esta es tu primera vez en el canal, quiero darte la bienvenida. Mi misión es sencilla, pero urgente: llenar Internet de contenidos que despierten la fe, profundicen tu conocimiento bíblico y fortalezcan tu espíritu. ¿Y tú que estás aquí ahora? ¿No llegaste por casualidad? Quizás Dios esté usándome en este momento para hablarte directamente. Por eso, antes de seguir, quiero invitarte a escribir en los comentarios una sola frase como pacto de fe. Paz en Cristo. Sí, escribe eso, porque al hacerlo, estás tomando un compromiso público de que buscarás la verdad hasta el final, sin miedo y con el corazón abierto. Y si puedes, haz clic en me gusta ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que lo haces, le estás diciendo a YouTube que este mensaje debe llegar a más personas que, como tú, están clamando por dirección espiritual. Y eso es una forma poderosa de predicar el Evangelio. Suscribirte también es un acto de fe, en un mundo donde muchos se burlan de la palabra. Tú te estás posicionando del lado de Dios. No es solo un clic. Es una declaración espiritual. Y muchos, créeme, usan este canal como su iglesia digital. No tienen un templo cerca ni alguien que les predique, pero encuentran aquí un oasis de verdad. Por eso, tu participación es tan vital. Estás siendo parte de algo mucho mayor. Ahora escúchame bien, en este estudio vamos a entrar en las raíces bíblicas de Irán. Veremos cómo su antiguo nombre aparece en pasajes proféticos. Descubriremos cuál será su papel en los tiempos del fin. Y entenderemos por qué algunos piensan que Irán podría estar en el centro del próximo gran evento bíblico. También hablaremos de un secreto espiritual escondido en una profecía antigua que puede ser la clave para desbloquear una bendición personal en tu vida. Por eso, quédate hasta el final, porque la penúltima lección de hoy contiene una revelación poderosa que podría cambiar tu forma de orar y de ver las noticias del mundo. Así que apaga las distracciones, silencia todo alrededor. Y abre tu corazón. Vamos a empezar este viaje hacia la verdad. Una verdad escondida en la Biblia, que ahora quiere salir a la luz. Mucho antes de que el mundo conociera a Irán por ese nombre. Las escrituras ya hablaban de su papel en la historia divina bajo otro nombre, Persia. Y uno de los momentos más asombrosos de esta conexión fue cuando Dios llamó a un hombre, Ciro, rey de Persia. Isaías 45 minutos y un segundo declara: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien he tomado de la mano derecha, para someter ante él naciones y desatar cinturones de reyes. ¿Puedes imaginarlo? Un rey pagano, un conquistador extranjero, llamado por Dios como su ungido, no era israelita, no conocía la Torá, no ofrecía sacrificios en el templo. Y aún así, fue escogido para liberar al pueblo de Dios del exilio y permitir la reconstrucción de Jerusalén. ¿Por qué es esto importante para ti hoy? Porque Persia, hoy conocida como Irán, ya ha sido instrumento de Dios en el pasado. Y si lo fue una vez, ¿quién puede asegurar que no lo será otra vez en los tiempos finales?
Hay algo profundamente profético en esto. Dios puede usar lo inesperado, lo aparentemente alejado de su voluntad para cumplir sus planes eternos. Y así como Ciro no entendía plenamente el Dios que lo guiaba, muchas naciones hoy, incluso aquellas que se oponen a Israel o al cristianismo, podrían estar caminando sin saber hacia un propósito profético que transformará el escenario del mundo. Reflexiona un momento, ¿no es así también con nuestras vidas? Muchas veces creemos que estamos en las manos de poderes impíos, gobernados por circunstancias fuera del control de Dios. Pero la historia de Ciro y Perse nos recuerda que no hay trono en la tierra que esté fuera del alcance del cielo, que aún los reyes paganos pueden ser herramientas del Altísimo para cumplir sus promesas. Tal vez tú también has sido puesto en una tierra extranjera. Tal vez vives rodeado de voces que no alaban a Dios. Pero si Ciro pudo ser ungido, si Perse pudo ser canal de libertad, tú también puedes ser llamado para un propósito superior. Y ahora observa esto con atención. El mismo Irán que hoy aparece en los titulares por sus amenazas, sus alianzas y sus conflictos, es heredero de la nación que una vez fue la mano de Dios para restaurar a su pueblo. ¿Qué significa eso en el mundo espiritual? Significa que, detrás de lo que vemos en las noticias, hay una historia antigua susurrando desde las páginas de la Biblia, una historia que todavía no ha terminado. Dios aún está escribiendo capítulos con Perse. Y si lo crees, estás a punto de entender por qué este estudio podría cambiar tu percepción del fin de los tiempos. Pocos se detienen a pensar que uno de los relatos más conmovedores de la Biblia ocurre precisamente en el corazón del antiguo Irán. La historia de Esther, la joven huérfana que se convierte en reina, se desarrolla en la capital del imperio persa, Susa, una ciudad ubicada en lo que hoy es territorio iraní. Y no es coincidencia. Dios eligió ese escenario con un propósito eterno. Allí, en un palacio persa, se gestó un plan diabólico para exterminar al pueblo judío. Pero también allí, Dios levantó una voz valiente que no solo salvó a su nación, sino que reveló un principio espiritual que sigue vivo hasta hoy, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther las 4:14. Querido oyente, escucha con el corazón. Dios tiene un plan, incluso en los lugares más oscuros, incluso en medio de gobiernos hostiles, incluso en culturas que parecen resistirse al Evangelio. El trono de Perse no era un lugar santo, era pagano, lujurioso, impío. Pero en medio de aquel lugar, Dios escondió a su sierva, la posicionó y la preparó en silencio hasta que llegó el momento exacto. ¿Y sabes qué? Dios sigue actuando así. Hoy en Irán, aunque parezca increíble, hay una de las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo, en secreto, en casas, en cuevas, en reuniones silenciosas y peligrosas. Y así como Esther vivía su fe en silencio hasta que fue tiempo de hablar, muchos están siendo preparados hoy para un momento de intervención divina. La historia se repite. Esther nos enseña que no hay poder humano que pueda detener un decreto de Dios, y que cuando parece que todo está perdido, Dios ya tiene a alguien en posición, listo para cambiar la historia. ¿Te has sentido así? ¿Como si estuvieras en una tierra ajena? ¿Como si nadie supiera quién eres realmente o el propósito que arde en tu alma? Tal vez, como Esther, Dios te está posicionando en silencio, no para tu gloria, sino para una misión que todavía no entiendes. Una misión que, llegado el momento, podría salvar vidas, cambiar destinos, romper maldiciones. Y volvamos a Perse, el mismo imperio que intentó destruir al pueblo de Dios, terminó siendo el escenario de su liberación. El mismo lugar de amenaza se volvió refugio y salvación. Eso nos dice algo muy profundo sobre Irán hoy, por más que parezca un enemigo de Israel. Por más que sus líderes actuales levanten su voz contra el pueblo de Dios, Dios aún tiene una historia que escribir allí, y puede que, como en el libro de Esther, las próximas páginas sean de redención, transformación y testimonio. El profeta Daniel vivió bajo el dominio de dos grandes imperios, Babilonia y Perse, y cuando el imperio persa conquistó Babilonia, Daniel no desapareció en el olvido,
sino que fue elevado a posiciones aún más altas. En Daniel 6 vemos que Darío el Medo, uno de los reyes que gobernó el territorio que hoy es Irán, reconoció la excelencia del espíritu de Daniel y lo puso como jefe sobre todo el reino. Entonces Daniel fue superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel 6:3. Pero esa elevación trajo persecución. Y fue en este contexto que Daniel terminó en el foso de los leones, un foso ordenado por un rey. Persad reflexiona un momento, ¿por qué Dios permitió que Daniel, un hombre íntegro, fiel, que oraba 3 veces al día, terminara en un foso de leones? Porque había algo más profundo que Dios quería mostrar. Que ni el poder de los imperios, ni la envidia de los hombres, ni las leyes injustas pueden detener a un siervo fiel. Y esto tiene todo que ver con Pershel y con Irán hoy. El foso representa la presión espiritual que muchos creyentes enfrentan en naciones donde no se permite proclamar a Cristo abiertamente. Y sin embargo, así como Daniel salió ileso, muchos hoy están siendo protegidos sobrenaturalmente en medio del rugido de los leones modernos. Hay algo más que no podemos ignorar. Daniel no solo vivió bajo Pershel. Dios le mostró visiones que involucraban directamente a Pershel e incluso más allá. En Daniel 10 aparece un ángel que le dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Aquí entramos a un terreno aún más profundo. La guerra espiritual detrás de los imperios. Persia no solo era un reino terrenal. Detrás de sus muros había un principado espiritual que se oponía a las revelaciones de Dios. ¿Te das cuenta? Irán no es solo un país. Es una zona de conflicto espiritual. Desde hace milenios, hay batallas invisibles librándose en sus cielos. Batallas que siguen hasta hoy. Tal vez tú también estás enfrentando resistencias invisibles. Quizás llevas semanas esperando una respuesta, sintiendo que tus oraciones no llegan, como Daniel. No dejes de orar. Dios ya envió la respuesta. Pero hay luchas en lo alto, y tu perseverancia es el arma que puede romper la oposición. El destino de Persia está entrelazado con el mover del reino de Dios. Y si el enemigo pelea tan fuerte por ese territorio, es porque sabe que allí hay algo profético aún por cumplirse. Tú también. Si estás siendo tan atacado, es porque tu vida está cargada de propósito eterno. Una de las profecías más impactantes de la Biblia sobre los tiempos del fin se encuentra en Ezequiel capítulos 38 y 39. Cuando el profeta describe un evento apocalíptico conocido como la Guerra de Gog y Magog. Y sorprendentemente, entre las naciones mencionadas como aliadas en ese conflicto, aparece un nombre muy conocido: Persia. Casifut estarán con ellos. Todos con escudo y yelmo. Ezequiel 38 minutos y 5 segundos. Persia. Es decir, ¿Irán puede sentir el peso profético de esto? El profeta Ezequiel, escribiendo hace más de 2500 años, ya anticipaba una coalición de naciones que, en los últimos días, se levantarían contra Israel. Y entre ellas Persia se menciona por nombre. Esto no es especulación, es escritura. Y lo más impactante es que ya estamos viendo señales de esto hoy. Irán ha declarado abiertamente su enemistad contra Israel, financia grupos extremistas, hace alianzas militares y constantemente aparece en las noticias como una amenaza para la paz en Medio Oriente. ¿Será casualidad? ¿O será el cumplimiento progresivo de una profecía que está tomando forma ante nuestros ojos? Querido oyente, no temas lo que el mundo teme. No te dejes llevar por el ruido de las noticias. Lee la Biblia con discernimiento espiritual. Dios ya nos mostró cómo terminará la historia. Ezequiel dice que, en medio de ese levantamiento contra Israel, Dios intervendrá con poder. Que Él defenderá a su pueblo, confundirá a sus enemigos, y mostrará su gloria al mundo entero. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38 minutos y 23 segundos. ¿Y qué significa eso para ti hoy?
que no importa cuántos enemigos se levanten contra ti, si estás del lado de Dios, Él pelea tus batallas. Persia puede parecer fuerte, los imperios del mundo pueden unirse, pero una sola palabra de Dios puede hacerlos caer como hojas al viento. Esta profecía no solo habla de naciones, también habla de batallas espirituales en nuestra vida. Hay momentos en que todo parece alinearse en tu contra. Personas, circunstancias, diagnósticos, escasez, rechazo. Pero en esos momentos, Dios te dice: yo estaré contigo. Yo mostraré mi poder. Yo seré glorificado a través de tu historia. El destino de Irán, según la Biblia, no es un misterio para el cielo. Es parte del guión divino. Y entenderlo no debe darnos miedo, sino confianza. Porque si Dios ya escribió el final, entonces podemos vivir el presente con fe. En medio del relato apasionante del libro de los Hechos, capítulo 8. Encontramos una historia poco predicada pero cargada de simbolismo espiritual y profético. Un hombre de Etiopía, un eunuco de gran autoridad, administrador de los tesoros de Kendas, reina de los etíopes, estaba regresando de Jerusalén en su carruaje, leyendo las Escrituras. Sin embargo, muchos estudiosos bíblicos creen que este funcionario pudo haber pertenecido al cuerpo diplomático de Persia, ya que los eunucos a menudo servían no solo a reinos africanos, sino también en cortes imperiales como las de Babilonia y Persia, especialmente durante la expansión oriental del comercio e influencia. Y lo más importante, era un extranjero buscando a Dios. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, es llevado directamente hacia él y lo encuentra leyendo Isaías 53. El pasaje del siervo sufriente. ¿Entiendes lo que lees? Hechos las 8:30. ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Vi. Las 3:1. Qué diálogo tan poderoso. Un hombre de otra nación, viajando por caminos secos y polvorientos, leyendo una profecía sobre un Mesías que él no conocía. Con el corazón ardiendo de hambre espiritual. Y el Espíritu Santo interviene para que la revelación llegue justo en ese momento. Este evento encierra una verdad para ti y para los tiempos finales. Dios no se olvida de ningún corazón que lo busca. Sinceramente, aún en medio de culturas lejanas, lenguas extrañas o religiones hostiles, el eunuco fue bautizado ese mismo día. Y la historia nos dice que siguió su camino gozoso, pero no termina ahí. Muchos creen que él llevó el evangelio de regreso a su región, a las zonas del este conectadas con Persia. ¿Te das cuenta? Incluso cuando la mayoría del mundo estaba cerrada a Jesús, el evangelio estaba entrando silenciosamente en la tierra de Persia de Irán. ¿Y qué significa esto hoy? Significa que, aunque Irán parezca una nación cerrada, aunque el evangelio sea prohibido, Dios sigue enviando a sus Felipes. Tal vez no se llaman así. Tal vez no viajan en carros, sino en conexiones de Internet, en sueños, en Biblias escondidas. Pero están siendo guiados por el Espíritu para alcanzar a los que leen, los que lloran, los que no entienden pero desean comprender. Quizás tú también te has sentido como ese eunuco, leyendo sin entender, buscando respuestas, con el corazón inquieto, sin saber por qué te atraen tanto estos temas. ¿Por qué has llegado a este canal? ¿Por qué no puedes dejar de escuchar? Tal vez sea porque el Espíritu Santo te trajo aquí como a Felipe para explicarte que ese siervo que sufrió lo hizo por ti. Y hay más. La historia de ese hombre extranjero bautizado prefigura lo que está ocurriendo en Irán hoy. Un avivamiento secreto. Males están siendo tocados por visiones, por sueños donde Jesús aparece. Están descubriendo la verdad por medios inesperados. Y como el eunuco, se están yendo gozosos, llenos de una fe que nadie puede detener. En los tiempos del profeta Isaías, el Espíritu de Dios le reveló una visión impactante sobre una región llamada Elam. Y si no estás familiarizado con ese nombre, escúchalo bien. Elam es una región que corresponde a lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. Isaías 21 comienza con una advertencia misteriosa. Profecías sobre el desierto del mar como torbellinos del sur que pasan, así viene del desierto, de tierra horrenda.
Isaías las 21:1, el capítulo continúa con una descripción profética del terror y la destrucción que se avecinan sobre Elam y Babilonia. Y aunque algunos han interpretado esto como una profecía cumplida en tiempos antiguos, otros estudiosos creen que contiene ecos de eventos futuros conectados con los últimos días, más adelante. En el mismo libro encontramos otra palabra específica, así dice el Señor, y aquí que yo quebraré el arco de Elam, la principal fuerza de su poder, y traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 confines del cielo. Jeremías 49 minutos y 35 segundos, menos 36, puedes ver lo que esto significa. Dios anuncia un juicio sobre Elam Irán, diciendo que quebrará su fuerza militar y esparcirá a su pueblo. Una advertencia profética que ha resonado por generaciones. Pero ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Que Irán no es invisible para Dios? No es una nación ignorada por las Escrituras. Al contrario, es una tierra bajo observación profética, donde se libran batallas espirituales que muchos no entienden. Dios conoce cada rincón de la tierra. Y aunque hoy parezca que el mal avanza sin oposición, hay un tiempo señalado para cada nación, cada reino y cada gobernante. ¿Y qué sucede con Elam después del juicio? Aquí viene algo profundamente esperanzador, pero acontecerá en lo postrero de los días. ¿Que yo haré volver a los cautivos de Elam? Dice el Señor. Jeremías 49 minutos y 39 segundos, ¡qué misterio tan hermoso! Después del quebrantamiento viene la restauración. Después del juicio viene la promesa. Elam Irán no será destruido para siempre, sino sanado y restaurado por la mano de Dios en los últimos días. Esto nos habla de la misericordia divina, del carácter de un Dios que disciplina. Sí, pero también redime. Un Dios que cierra ciclos con lágrimas, pero los vuelve a abrir con esperanza. Quizás tú también estás pasando por un juicio, por un tiempo de quebranto. Quizás sientes que tu arco ha sido roto, que tu fuerza se ha desvanecido, que todo lo que te daba seguridad ha sido esparcido por los 4 vientos. Pero escucha bien, Dios no termina su obra contigo en el quebranto. Él también ha escrito: yo haré volver tu corazón, tu propósito, tu identidad perdida. Yo restauraré lo que parecía olvidado. Así como Elam tiene un destino bíblico, tú también tienes un propósito eterno. Y aunque el mundo vea en Irán solo conflictos y oscuridad, el cielo ve una tierra donde la luz todavía puede renacer. Uno de los pasajes más sorprendentes y olvidados de la profecía bíblica se encuentra en Isaías 19, donde Dios revela una visión futura que rompe todas las fronteras humanas. En medio de un oráculo contra Egipto, aparece una promesa inesperada, una que involucra no solo a Israel, sino también a Asiria, región que abarcaba partes del actual Irak. Siria y Irán. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y los asirios vendrán a Egipto, y los egipcios a Asiria, y los egipcios adorarán con los asirios. En aquel tiempo, Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, y Israel mi heredad. Isaías 19 23 a 25, ¡qué misterio tan glorioso! En un solo párrafo, Dios une a 3 enemigos históricos de Israel, Egipto y Asiria, incluyendo Persia, y los declara bendición en medio de la tierra. ¿Cómo es posible? Solo a través de la redención. Solo cuando el orgullo humano ha sido quebrado. Solo cuando las espadas han sido cambiadas por arados. Y las naciones se rinden al reino de Dios. Este texto no es poesía vacía. Es una profecía futura que nos recuerda algo vital. El destino final de las naciones no es la destrucción, sino la adoración. Sí, Irán tiene un papel en los conflictos. Sí, Persia fue instrumento de juicio y de gloria. Sí, hay oscuridad, persecución y odio. Pero la última palabra la tiene Dios. Y él dice: bendito el asirio, obra de mis manos. ¿No es eso un reflejo de tu propia vida? Tal vez fuiste enemigo de Dios. Tal vez caminaste años sin dirección.
Tal vez tu corazón era un campo de guerra entre la carne y el espíritu. Aún así. Dios no te borró. Te miró y dijo, eres obra de mis manos. Te formé, te conocí, y tengo un plan eterno contigo. Isaías 19 nos revela un cielo donde las fronteras desaparecen, donde enemigos antiguos adoran juntos. Y donde el trono de Dios une lo que la política y la religión separaron. Quizás hoy Irán parece estar en el lado equivocado de la historia, pero la historia no ha terminado. Y quizás tú también estás en medio de una batalla. Pero el hecho de que sigas aquí, buscando, escuchando, clamando, es señal de que hay un pacto divino aún por manifestarse en tu vida. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 49, se encuentra una profecía que ha sido ignorada por muchos, pero que encierra uno de los mayores misterios sobre el destino espiritual de Irán. Así dice el Señor de los ejércitos: he aquí que yo quebraré el arco de Elam, la principal fuerza de su poder. Jeremías 49 minutos y 35 segundos. Dios declara un juicio directo sobre Elam, la antigua región que abarcaba buena parte del actual Irán, y menciona que su poder será quebrado, su ejército dispersado y su pueblo esparcido entre las naciones. Hasta aquí parecería una profecía más de castigo, una sentencia irremediable sobre una nación que se resistió al propósito divino. Pero el texto no termina en ruina al final del mismo capítulo. Dios lanza una de las frases más poderosas y reconfortantes de toda la escritura profética. Pero, acontecerá en los postreros días que yo haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Jeremías 49 minutos y 39 segundos. ¿Qué profundidad tiene esa palabra? Dios no solo quebranta, Dios también restaura. ¿Y qué nos dice esto hoy? Que Irán de Elam pasará por una etapa de quebranto, de agitación, de aparente desolación. Pero después, en los postreros días, es decir, en el tiempo del fin, Dios intervendrá directamente para traer redención a ese pueblo. Esto no es político, no es ideológico, es profético. El mismo Dios que quebró promete volver a recoger. El mismo que dispersó promete volver a reunir. ¿Y sabes por qué eso importa tanto para ti? Porque la historia de Elam es también tu historia. ¿Cuántas veces has sentido que tu fuerza fue quebrada? Que lo que una vez fue tu seguridad fue removido, que tus planes cayeron, que tus oraciones no fueron respondidas. ¿Y no crees que Dios vio todo eso? ¿No crees que Él ya había escrito un final diferente? Sí, fuiste herido, pero no olvidado. Sí, fuiste dispersado, pero no desechado. Dios tiene un plan para Elam como lo tiene para ti. Un plan que no termina en el quebranto, sino que florece en la restauración, y ese volver del cautiverio no se refiere solo a un regreso físico, sino a una restauración espiritual. Dios está preparando algo en Irán, algo secreto, algo poderoso, y tú estás siendo testigo, desde ahora, de los susurros del cielo sobre una nación que muchos ya habían dado por perdida. Muchos no lo saben, pero mientras el mundo observa a Irán con temor, con sospecha, con juicios políticos o religiosos, Dios está viendo algo más profundo. Está viendo un remanente de hombres y mujeres que están despertando, en secreto, a la verdad del Evangelio, incluso en medio de persecución, peligro y silencio. Y esto no es una suposición humana. Es algo que la palabra de Dios anticipó desde hace siglos. En el libro de Romanos, Pablo escribe algo extraordinario. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Así también aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Romanos 11:1,5. Y si te dijera que hay un remanente también en Karshe, en Elam, en Irán, que ha sido escogido por gracia, personas que han escuchado la voz de Dios en sueños, que han encontrado una Biblia en medio del desierto, que han sentido una presencia que no podían explicar y al buscar encontraron a Jesús hoy. Mientras las cámaras enfocan los conflictos, el Espíritu Santo está recorriendo las calles ocultas de Irán, tocando corazones, llamando profetas, despertando almas. De esto no es nuevo. Dios siempre ha trabajado en lo invisible antes de manifestarlo en lo visible.
Y hay algo más en el libro de Joel cuando se habla del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Se dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. Este derramamiento no tiene frontera. No distingue pasaportes ni banderas. Es para toda carne y hoy. Se está cumpliendo silenciosamente en lugares como Irán. Quizás tú has sentido también ese despertar, esa extraña necesidad de acercarte más a Dios, ese impulso inexplicable de buscar respuestas, de mirar al cielo, de abrir la Biblia. Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo tocando a la puerta de tu corazón, y si lo está haciendo contigo. Imagina cómo lo está haciendo con Miles en tierras donde nadie creía que el Evangelio podía entrar. ¿Y qué significa esto para nosotros como iglesia? Que no podemos seguir viendo al mundo solo con ojos humanos. Debemos ver con los ojos del Espíritu, y orar, interceder y prepararnos, porque el próximo gran avivamiento puede nacer en el lugar más improbable. Irán no es solo una nación del fin de los tiempos. Es un terreno fértil para un despertar que estremecerá al mundo, y tú, querido oyente, eres parte de esto, porque al conocer esta verdad, al orar por ellos, al creer, te conviertes en una voz más en el ejército de intercesores que preparan el camino del Señor. Uno de los momentos más desconcertantes en la narrativa bíblica sucede entre los libros de Malaquías y Mateo, un periodo de aproximadamente 400 años sin voz profética registrada, conocido como el silencio de Dios. Durante ese tiempo, Persia aún era una potencia importante, aunque comenzaba a ceder lugar a otros imperios. No obstante, el silencio divino no significaba ausencia de propósito. Y eso es algo que también se aplica a la historia espiritual de Irán. Muchas veces, cuando Dios calla, el ser humano piensa que ha sido abandonado. Pero el silencio de Dios, más que un castigo, suele ser una preparación sagrada. Persia, la misma tierra de Ciro, de Esther, de Daniel, no quedó fuera del plan de Dios durante esos siglos sin profetas. Al contrario, seguía siendo escenario de tramas espirituales que marcarían el nacimiento de una nueva era. ¿No te ha pasado a ti también? Hay momentos en que oran, y el cielo parece mudo. Buscas una señal y todo lo que encuentras es silencio. Lees la Biblia y no entiendes nada. Vas a la iglesia y sales igual. Pero escúchalo bien, el silencio de Dios no es su indiferencia. Es su estrategia, es en el silencio donde Dios forma corazones. Es en la espera donde Él moldea la fe más profunda. Y es en las noches sin voz donde su palabra llega con más poder cuando finalmente se pronuncia. Persia, aunque silenciosa, seguía siendo parte del tejido divino. Así también, Irán hoy puede parecer una tierra olvidada, pero no lo es. Dios ha sembrado semillas allí, y está esperando el momento perfecto para hacerlas florecer. Y tal vez, querido oyente, eso te hable directamente. Quizá llevas años sin una respuesta. Quizás sientes que tu vida está estancada, que tu fe se ha congelado, pero Dios no ha dejado de escribir. Estás en medio de un capítulo silencioso. Antes de la gran intervención, en la historia bíblica, después del silencio de los 400 años que vino, la venida de Cristo, después de la espera, vino la mayor manifestación del amor de Dios. Y puede que eso mismo esté por suceder en tu vida y en las tierras antiguas de Persia. El silencio de Dios no es el fin de su obra. Es el espacio sagrado donde el cielo prepara una irrupción gloriosa. Y si Irán está en silencio espiritual, es porque una voz poderosa está por romper ese silencio. Cuando leemos el relato del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, encontramos un detalle que suele pasarse por alto, pero que encierra un misterio profundo relacionado con Persia. Cuando Jesús nació en Belén de Judía, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:1-2. ¿Quiénes eran esos magos? La tradición los llama reyes, sabios, astrónomos.
Pero muchos historiadores y estudiosos bíblicos coinciden en algo sorprendente: esos hombres muy probablemente provenían de la antigua Persia. Los magos no eran brujos ni hechiceros. En el contexto oriental, eran sacerdotes del imperio medo-persa, estudiosos de las estrellas, conocedores de profecías antiguas, observadores de los tiempos, y lo más asombroso es que, aunque no eran judíos, ellos reconocieron una señal celestial que los llevó directamente al Mesías. ¿No es eso extraordinario? Mientras muchos en Israel estaban dormidos espiritualmente, hombres venidos desde Persia recorrieron kilómetros movidos por una revelación silenciosa. Fueron ellos, y no los fariseos. Fueron ellos, y no los escribas. Fueron ellos quienes se postraron ante el niño Jesús y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Esto nos habla de un principio eterno. Dios puede revelarse a quien tenga el corazón dispuesto, incluso si no pertenece al pueblo correcto, y Persia y Irán fue parte de ese momento profético desde el principio del Evangelio. ¿Te das cuenta? Aún antes de que Jesús hablara en público, la antigua Persia ya lo estaba buscando, querido oyente. ¿Qué hace falta para que tú también te postres ante Él? No necesitas pertenecer a una casta religiosa. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas tener hambre de verdad. Como aquellos magos que, al ver la estrella, no dudaron, no razonaron, no postergaron, ellos se pusieron en camino. ¿Y tú estás dispuesto a caminar? Tal vez como ellos. Estás lejos emocionalmente, espiritualmente, geográficamente. Pero si hay una chispa de fe en tu corazón, Dios puede usarte para marcar una generación. Persia fue parte del principio, y, según las profecías, también será parte del final. En el capítulo 8 del libro de Daniel, encontramos una de las visiones proféticas más asombrosas del Antiguo Testamento. Una visión que, curiosamente, no ocurre en Jerusalén, ni en Babilonia, ni en Sequerno Templo, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Me apareció una visión a mí, Daniel, y vi en visión. Y cuando la vi, estaba en Susa, que es capital del reino, en la provincia de Elam. Y vi en visión, estando junto al río Ula. Daniel 8:1-2 Susa, provincia de Elam, actual territorio 2 sudoeste de Irán, y junto al río Ulai, en esa región lejana, Dios le muestra a Daniel una visión sobre los reinos futuros y la lucha entre el carnero y el macho cabrío. ¿Te das cuenta del detalle? Dios escoge una tierra persa como escenario espiritual para revelar eventos apocalípticos. No fue casualidad. Fue una señal profética. Susa, que era capital del imperio persa, se convierte en un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible, entre la historia del hombre y los designios eternos de Dios. El carnero con 2 cuernos que Daniel ve en la visión representa al imperio medo-persa, y el macho cabrío que lo derrota, según la misma interpretación dada por el ángel Gabriel, representa a Grecia. Pero más allá del simbolismo político, esta visión revela la lucha constante entre potencias humanas y el gobierno espiritual del reino de Dios. Y esa lucha aún continúa. Hoy, el río Ulai ya no es famoso. Susa es una ciudad en ruinas, y Elam parece una nota al pie en los mapas modernos. Pero en el mundo espiritual, esos lugares siguen resonando como puntos de contacto con la eternidad. Dios no olvida las tierras donde derramó revelación, y sí una vez habló junto al río Ulai. ¿Quién puede negar que aún puede hablar allí de nuevo? Querido oyente, escúchalo bien. Tal vez tú también estás en Elam, en un lugar que otros han olvidado. En una etapa de tu vida donde nadie más espera una revelación. En una ciudad interior destruida, silenciosa, abandonada. Pero justo ahí, Dios puede mostrarte visiones que transformen tu historia. Justo ahí, el cielo puede abrirse sobre ti. Justo ahí. Una palabra profética puede redefinir tu destino. Dios no necesita grandes escenarios para hablar. Él elige los lugares menos esperados para soltar sus mayores secretos. Y si Persia fue una vez escenario de visión celestial, ¿por qué no habría de volver a serlo? ¿Y por qué tú, que ahora estás escuchando esto, no podrías ser el próximo Daniel en tu generación?
En la profecía de Jeremías capítulo 49 ya exploramos brevemente o juicio que Deus profetiza sobre Elam. Mas améis nest capítulo 2 que apenas yuma sentença. Existe yuma mensaje me escondida. De propósito, esperanza y redenção voltemos ao texto, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo quebraré el arco de Elam, la principal fuerza de su poder, y traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 confines del cielo. Jeremías 49 a 35 a 36. Deus no apenas promete quebrar a força militar de Elam, un símbolo do orgullo y da autoconfianza humana, mas también anuncia que espalará os filos de Elam aos 4 ventos. Parece destruisao. Mas se olarmos como los espirituais, veremos semeadura. Cuando Deus espala, ele nao abandona, ele planta, y seos descendentes de Elam foran dispersos pelas nasoes. He acentuada posible que esa dispersao ten sido yuma forma divina de elevar sementes, de promesa a terras distantes, así como os cristaos perseguidos dos primeiros séculos espalaram o evangelio ao fugirem. Tal vez os filos de Elam también carregaran un destino silencioso, esperando florecer nos últimos días. Mas a profecía nao termina na dispersao, y pondré mi trono en Elam. Y destruiré de allí al rey y a los príncipes, dice Jehová. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam. Jeremías 49 a 38 a 39, escucha bien esta frase, y pondré mi trono en Elam, he acentuada iso mesmo que voce está lendo. Deus está diciendo que estabelecerá o seu trono en Elam, que o lugar que foi humilado, quebrado y disperso. Será o lugar onde ele mesmo reinará. Iso muda todo, el ambroje ira no está destinado apenas a grave guerra, a grave rebelión o a juicio. Está destinado a ser un territorio de gobierno divino. Deus está olando para aquella terra como los de rey. Ele véale un trono, un povo rendido, un avivamento inesperado, un altar onde muitos cairá o de joelos, nao por medo, mas por amor. E o que iso nos dizo que nao importa o cuanto voce ten sido quebrado, su Deus decide colocar seu trono e meseu a vida. Ninguén poderá impedir se voce foi espalado. Ele pode te reunir. Se voce perdeu seu a forza. Ele pode reerguerla con gloria. Se tudo en voce foi despedazado, e acentuada porque ele quer construir ali o seu trono telan será restaurado. Ira será tocado. Y a palabra de Deus que nunca volta vacía cumprirá ate o último til, y voce que está ouvindo esta mensaje también faz parte de esa promesa, porque Deus está usando este vídeo, estas palabras, para te lembrar a un trono reservado para reinar sobre a ese uador. En la profecía del capítulo 49 de Jeremías, encontramos palabras duras de juicio y quebrantamiento, pero también una puerta de esperanza escondida entre líneas. El mensaje no es solo para una nación antigua y llamada Elam ubicada en lo que hoy es Irán, sino también para todos aquellos que han sido quebrados, dispersados y olvidados, pero que aún están en el corazón de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos, he aquí que yo quebraré el arco de Elam, la principal fuerza de su poder, y traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 confines del cielo. Y los esparciré hacia todos esos vientos. Jeremías 49 a 35 a 36, el arco representa el orgullo, la fuerza militar, la autosuficiencia. Cuando Dios lo quiebra, no es por crueldad. Es por amor, porque muchas veces, solo en la ruptura, el alma se abre a la voz de lo eterno. Dios declara que Elam será esparcido a los 4 vientos. A simple vista parece castigo, pero con ojos espirituales entendemos, es siembra, Dios no dispersa para abandonar, Dios dispersa para multiplicar. Lo que el mundo ve como exilio, el cielo lo llama expansión profética. El pueblo de Elam, esparcido entre naciones, podría estar llevando semillas de redención en silencio, esperando el momento exacto para florecer en los últimos tiempos. Y entonces llega la declaración más sorprendente, pondré mi trono en Elam, y destruiré de allí al rey y a los príncipes, dice el Señor.
Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam. Jeremías 49, 38 a 39. ¡Qué misterio tan profundo! Dios mismo afirma que pondrá su trono en Elam. No solo restaurará, sino que reinará allí. Transformará el lugar del juicio en santuario de su gloria, convertirá la herida en trono, el exilio en retorno. La vergüenza en altar dirá no está perdido. Está en proceso. Está en los planes del cielo. Y esta palabra sigue viva hoy. Yo pondré mi trono en Elam. ¿Y tú? ¿Te sientes como una tierra destruida, sin voz, sin rumbo, sin esperanza? Escucha esto con tu alma. Dios quiere hacer de tu vida su trono, sí. Aunque otros solo vean ruinas, el Creador ve un lugar donde quiere habitar. No busca perfección, busca entrega. Y donde hay rendición, Él establece su reino, así como Elam fue herido, pero no desechado. Tú también puedes haber sido quebrado, pero no perdido. Dios no ha terminado contigo, ni con Irán, ni con aquellos que claman desde las sombras. El trono ya está en camino, y será plantado en la tierra que todos descartaron. Para que el mundo vea que, lo que el hombre quebranta, Dios puede levantar en gloria. En el capítulo 10 del libro de Daniel, se revela uno de los pasajes más impactantes de toda la Escritura, sobre la guerra espiritual que ocurre detrás del mundo visible. Daniel, después de haber estado 3 semanas en ayuno y oración, recibe finalmente la visita de un mensajero celestial. Pero este mensajero trae consigo una revelación sorprendente. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel las 10 y 13. ¿Quién es ese príncipe de Persia? No se trata de un hombre. No es un rey humano. Es una entidad espiritual, una potestad demoníaca que gobierna desde las regiones celestes, influenciando reinos, decisiones, leyes y culturas. Este texto nos abre los ojos a una verdad profunda. Las naciones no solo son gobernadas por estructuras políticas, sino también por fuerzas espirituales. Y Persia actual Irán estaba, y quizás aún está, bajo intensa influencia espiritual. De esto no significa que su pueblo esté condenado. Al contrario, Dios está peleando por ellos. El hecho de que el ángel haya sido enviado y que Miguel haya intervenido es señal de que el cielo no abandona a ninguna nación. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Significa que, detrás de cada resistencia espiritual que vives, hay una batalla en lo alto. Tu oración no fue ignorada. Tu clamor no fue en vano. La respuesta está en camino, pero a veces debe atravesar atmósferas de oposición y guerra. Daniel esperó 21 días. Tú quizás has esperado años, pero no dejes de orar. No dejes de creer, porque la respuesta ya ha salido del cielo. Y viene con poder. El príncipe de Persia es símbolo de toda estructura espiritual que intenta bloquear la voluntad de Dios en una nación o en una vida. Pero la intervención de Miguel, el gran príncipe, nos recuerda que ninguna tiniebla puede resistir al ejército del Altísimo. Hoy, mientras Irán enfrenta conflictos visibles, hay una guerra invisible aún más intensa. Una guerra por almas, por generaciones, por el destino de una nación profética. Y tú también estás en medio de esa guerra. Cuando oras, intercedes, compartes esta palabra. Te unes a la batalla que no se libra con armas humanas, sino con poder divino. No tengas miedo de las resistencias. Si el enemigo se opone, es porque lo que Dios te quiere entregar tiene un valor eterno. Y así como Persia fue escenario de guerra espiritual, también será escenario de una gran victoria celestial. A lo largo de las Escrituras, Dios ha dejado claro que cada nación tiene su tiempo. Un tiempo para levantarse, un tiempo para caer, y un tiempo para volver a Él con el corazón rendido. En Eclesiastés 3, el sabio Salomón lo expresó así: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés las 3 y 1, y esto no se aplica solo a las personas, sino también a los pueblos. Israel tuvo su tiempo de gloria, su tiempo de exilio, su tiempo de restauración,
Nínive, Egipto, Babilonia, todos vivieron ciclos proféticos. ¿Y qué hay de Persia? ¿Qué hay de Elam? ¿Qué hay de Irán? Podría ser que el tiempo de Dios para Irán aún no ha terminado. Podría ser que, después de siglos de oscuridad, represión y silencio, Dios esté preparando una manifestación gloriosa. No sería la primera vez que Él sorprende al mundo. Recordemos lo que dijo el Señor a través del profeta Habacuc: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Habacuc las 2 y 3. Esta palabra también es para Irán, y para todos los que han esperado en medio de la noche. Dios puede hacer en un solo día lo que siglos de religión, guerras o política no han logrado. Puede tocar corazones escondidos, levantar líderes invisibles y transformar una nación entera desde adentro hacia afuera. Pero esto no es solo una expectativa, es una promesa profética. Muchos testimonios están saliendo de Irán hoy, mujeres que tienen sueños con un hombre vestido de blanco, hombres que abren una Biblia por primera vez y lloran al leer las palabras de Jesús, jóvenes que se reúnen en sótanos arriesgando su vida por conocer la verdad. ¿Eso es coincidencia? ¿O será que el tiempo de Dios para Pesce está despertando en esta generación? ¿Y tú qué haces con tu tiempo? ¿Estás esperando sin fe? ¿O estás creyendo que el mismo Dios que transforma naciones puede transformar también tu historia? El tiempo de Dios nunca llega tarde. Ni para Irán, ni para ti. No importa cuánto hayas fallado, cuánto te hayas alejado, cuánto te hayan dicho que ya no hay esperanza. Si el cielo ha determinado que es tu hora, nadie podrá detener lo que está por venir. En muchos lugares del mundo, el nombre de Jesús puede ser proclamado en público, cantado en las calles, enseñado en escuelas. Pero en otros lugares, como en Irán, su nombre debe ser susurrado con cuidado, escondido entre lágrimas, compartido en voz baja detrás de puertas cerradas. Y aún así, el Evangelio está avanzando allí con un poder que desafía toda lógica. Muchos expertos en misiones han declarado que la iglesia subterránea en Irán es una de las que más rápido está creciendo en todo el mundo. Y no se trata de grandes edificios ni de plataformas visibles, sino de hombres y mujeres sencillos, muchas veces ex-musulmanes, que han tenido encuentros personales con Jesucristo. Esta es la forma en que Dios actúa. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías las 4 y 6. Mientras las naciones levantan muros, Dios levanta altares. Mientras los gobiernos intentan silenciar la verdad, el Espíritu Santo enciende fuegos en lo secreto. Y lo que empieza como una chispa en el corazón de uno, se convierte en una llama que atraviesa fronteras. ¿Sabías que muchos creyentes iraníes están dispuestos a morir por no negar a Cristo? ¿Sabías que familias enteras han sido encarceladas por reunirse a orar? ¿Sabías que hay mujeres que, después de sufrir todo tipo de violencia, han perdonado a sus agresores porque conocieron el amor de Jesús? Eso no es religión. Eso es avivamiento. Eso es la manifestación pura del reino de Dios en medio del desierto. Y esto nos enseña algo vital: Dios no necesita condiciones favorables para moverse, solo necesita corazones disponibles. Si puede transformar Irán en una cuna secreta de fe, también puede transformar tu casa, tu familia, tu vida. No importa cuán prohibido parezca, cuán estéril te sientas, cuán imposible lo veas. Dios ama moverse donde nadie cree que Él se atrevería. Y si Él está visitando Irán en secreto, es porque muy pronto los revelará en público, el mismo Dios que se reveló a Abraham en la soledad, a Moisés en un desierto, a Daniel en el exilio. Está caminando ahora por las calles de Teherán tocando corazones, preparando a su pueblo. Muchos piensan que Irán es una tierra cerrada, sellada por la religión, dominada por la represión, gobernada por el miedo. Y aunque hay verdad en eso, desde una perspectiva humana, la visión del cielo es muy diferente. Dios no ve a Irán como un enemigo, Dios ve a Irán como una tierra que Él mismo creó. Un territorio que fue testigo de su gloria en el pasado y que volverá a serlo en los últimos tiempos. Lo que hoy parece dominado por la oscuridad,
puede convertirse en uno de los faros más poderosos del avivamiento global. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12 y cuando la luz entra, las tinieblas no pueden resistirla. Por eso, cuanto más intenso es el control espiritual, más urgente es la llegada del reino. Cuanto más fuerte es la opresión, más explosiva será la liberación. Los cristianos en Irán no están esperando libertad para predicar, ya están predicando en medio de cadenas. No están esperando permiso para adorar, ya están adorando en silencio, bajo tierra, con lágrimas y fuego. Y esa fe probada como el oro. Esa fe que no depende de likes ni de templos hermosos. Es la fe que está tocando el corazón de Dios. Querido oyente, no subestimes lo que Dios está haciendo en lo invisible. Lo que hoy parece callado, será proclamado desde los techos. Lo que hoy se gesta en sótanos, se manifestará en plazas. Lo que hoy se vive en secreto, mañana estremecerá naciones. Dios no ha olvidado a Irán, ni tampoco te ha olvidado a ti. Si Él puede transformar una nación llena de restricciones en una tierra de resurrección, ¿qué no podrá hacer con tu historia? A lo largo de la historia cristiana, la sangre de los mártires ha sido la semilla de la Iglesia. Y aunque esta frase ha sido repetida muchas veces, adquiere un peso especial cuando pensamos en naciones como Irán. En las últimas décadas, miles de creyentes han sido perseguidos, encarcelados y, en algunos casos, ejecutados simplemente por amar a Jesús, no por predicar en estadios, no por dirigir ministerios visibles, sino por tener una Biblia escondida, por orar en voz baja, por negarse a renunciar a su fe. En Apocalipsis 6, leemos un clamor estremecedor: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Apocalipsis 6:9-10. Ese clamor sigue resonando desde tierras como Irán, y el cielo lo escucha. Cada lágrima, cada oración silenciada por miedo, cada alabanza ahogada por la persecución, ha sido registrada. Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Él no olvida a los que dieron su vida por su nombre. Y, aunque el mundo no sepa sus nombres, aunque sus rostros no aparezcan en portadas, sus almas están bajo el altar celestial, cubiertas de gloria. Y su sangre no ha sido en vano. Ha abonado el suelo espiritual de Irán. Ha preparado el terreno para un mover que el infierno no podrá detener. Querido oyente, el dolor no es el final de la historia. La persecución no es el punto final. La gloria vendrá, porque Dios es justo, y así como honró la sangre de Esteban, de Pablo, de tantos que murieron por su nombre, también honrará la sangre derramada en silencio por los creyentes iraníes. Irán no solo será conocido por su pasado imperial, sino por su papel en el último gran despertar. ¿Y quienes hoy lloran en secreto, mañana reirán en libertad? Cuando estés listo, escribe siga para que continúe con el bloque 19, revelando más sobre el destino espiritual y profético de Irán en la luz de la palabra de Dios, en un mundo donde los gobiernos parecen lejanos de Dios, donde los líderes muchas veces se presentan como enemigos de la fe. La Escritura nos recuerda una verdad poderosa: Dios tiene el control sobre los reyes de la tierra. Y uno de los ejemplos más impactantes se encuentra precisamente en la historia de Persia, el rey Ciro. En Isaías 45, Dios dice: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Isaías 45 minutos y 1 segundo. Ciro no era israelita, no era profeta, ni siquiera conocía al Dios de Israel, y sin embargo, fue llamado ungido del Señor, fue escogido por el cielo para cumplir una misión que ni él entendía del todo. Este pasaje no es historia muerta, es una revelación viva del modo en que Dios obra. Él puede usar a quien él quiera, puede levantar reyes en lugares impensables,
Puede colocar en el trono a personas que a ojos humanos no parecen calificadas, pero que en el plan eterno están perfectamente posicionadas. ¿Qué significa esto para Irán hoy? Significa que, aunque veamos líderes hostiles, aunque las decisiones políticas parezcan alejar a la nación de Dios, Dios sigue teniendo la última palabra. Él puede tocar el corazón de un presidente, puede enviar sueños, visiones, inquietudes. Puede cambiar la dirección de un país en una sola noche, así como lo hizo con Ciro, y también significa algo para ti. Tal vez sientes que estás rodeado de influencias que no entiendes, de personas que no comparten tu fe, de sistemas que te aplastan. Pero Dios dice, yo abro puertas que nadie puede cerrar. Si lo hizo con Ciro, si usó a un rey persa para liberar a su pueblo, ¿por qué no podría usarte a ti para algo mayor? Perse fue tocada por la mano de Dios, y lo será otra vez, porque donde el mundo ve política, Dios ve propósito, y donde otros ven amenaza, el cielo ve oportunidad para glorificarse. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, es imposible no sentir el peso de lo que se avecina, un tiempo donde las naciones se alinearán unas contra otras, donde el sistema del mundo se levantará contra Dios y contra su pueblo, y donde la batalla entre luz y tinieblas alcanzará su punto máximo, en medio de todo ese escenario profético. Irán, la antigua Persia, no es un actor secundario. Está allí, en las sombras, en los movimientos geopolíticos, en las alianzas estratégicas, y, según muchos estudiosos de la profecía bíblica, jugando un rol que ya fue anunciado siglos atrás. Recordemos la profecía de Ezequiel 38. Persia. Casifut estarán con ellos. Ezequiel 38 minutos y 5 segundos. Estas naciones formarán parte de una coalición contra Israel en los tiempos del fin. Y si observamos los titulares actuales, vemos que esa alianza ya se está formando. No es coincidencia. Es cumplimiento. Es parte del mapa profético. Pero no debemos mirar estos eventos con miedo. Debemos mirarlos con discernimiento porque, mientras el mundo se alarma, los que conocen la Escritura entienden que todo está yendo exactamente como Dios lo dijo. La hostilidad de Irán contra Israel no es nueva, pero su lugar en el conflicto final es una señal clara de que estamos más cerca de lo que pensamos. Y esta revelación nos llama a orar, a interceder no solo por protección, sino por redención. Porque aún en medio de la guerra, Dios puede salvar, aun cuando las naciones se levanten unas contra otras. El Espíritu Santo puede tocar corazones, puede aparecer en sueños, puede derribar fortalezas ideológicas y mostrar a Jesús como Rey de Reyes. Irán no es solo parte del conflicto, es parte del plan. Y si está en el mapa profético, también está en el corazón de Dios. Tú que estás escuchando esto, no te dejes llevar por el miedo. Deja que esta palabra te despierte, que te impulse a interceder, que te lleve a abrir los ojos porque el escenario está casi completo, y el rey está a punto de regresar. En medio de tanta oscuridad, guerras y tensiones geopolíticas, hay una promesa profética que se alza como un faro en la noche más densa. Una promesa que no distingue raza, idioma ni frontera. Una palabra que resuena más fuerte que cualquier decreto humano. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel las 2:28, Hechos las 2:17, ¿sobre qué carne? ¿Solo sobre los que viven en libertad? ¿Solo sobre los que pueden alabar sin miedo? No sobre toda carne, de eso incluye Irán. Eso incluye a los pueblos que han vivido bajo cadenas espirituales. Eso incluye a los que buscan a Dios aún sin saber su nombre. El Espíritu Santo no está limitado por fronteras políticas. Él no pide permiso a los gobiernos. Cuando Él decide moverse, lo hace. Y su promesa es clara. El derramamiento será global. Y lo que muchos aún no ven es que esa promesa ya está comenzando a cumplirse en naciones cerradas como Irán, a través de sueños, visiones. Milagros ocultos, el Espíritu Santo está tocando corazones, despertando conciencias, rompiendo cadenas invisibles,
Y esto nos revela algo aún más profundo: donde más se prohíbe al espíritu, más él se manifiesta. Donde el hombre dice prohibido, Dios dice prometido; donde el sistema dice es ilegal, el cielo declara es inevitable. El avivamiento no necesita templos, no necesita micrófonos, solo necesita corazones rotos, dispuestos a creer. Y esos corazones están latiendo hoy en Irán. Entre jóvenes que buscan verdad, entre madres que oran por sus hijos en secreto, entre hombres cansados de la religión muerta, deseando conocer al Dios vivo. Querido oyente, esta promesa también es para ti. El Espíritu no ha sido derramado solo sobre otros, también sobre ti. Abre tu corazón, rinde tus temores, y permite que esta palabra profética te despierte, porque el mismo Espíritu que está visitando Irán quiere llenar también tu vida con fuego, verdad y propósito. En la historia bíblica, las grandes voces que marcaron generaciones no surgieron de palacios ni de templos adornados, sino desde lugares que el mundo despreciaba: el desierto, la prisión, la cueva, el anonimato. Juan el Bautista no predicó en Jerusalén. Su voz se escuchó en el desierto, y aún así, toda Judía salía a escucharle. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere hablar, no busca escenarios, busca obediencia. Muchos piensan que Irán es tierra estéril para el Evangelio. Pero el cielo no lo ve así. Para Dios es un desierto fértil, donde una voz está comenzando a levantarse, una voz que no busca fama, una voz que no tiene rostro conocido, una voz que, como Juan, solo dice: preparad el camino del Señor. En medio del control, de la censura, de la represión, el Espíritu está levantando profetas invisibles, mujeres con fuego en el corazón, hombres que oran de madrugada, jóvenes que han decidido no callar más. Aunque les cueste la vida, no salen en televisión, no tienen redes sociales, pero el cielo los conoce por nombre, y su voz, aunque ahora es un susurro, muy pronto estremecerá las estructuras espirituales que dominan esa región, porque así ha sido siempre. Dios comienza en silencio, y luego sacude al mundo. Lo hizo con Moisés en el desierto, lo hizo con David en la soledad, lo hizo con Elías en el monte, y lo está haciendo ahora en los rincones ocultos de Irán. Querido oyente, no subestimes lo que sucede fuera de tu vista. No pienses que porque no lo ves, no está ocurriendo. La voz ya ha comenzado a sonar, y está preparando el camino para algo glorioso, y tal vez tú también eres parte de esa voz. Tal vez tu llamado no es gritar desde los techos, sino orar en lo secreto, interceder por los que no pueden hablar y ser un eco del cielo en esta tierra rota. Las Escrituras declaran que Jesús volverá, no como cordero, sino como rey. No en silencio, sino con trompeta. No en humildad, sino en gloria. Y cuando eso ocurra, las naciones estarán alineadas. Los reinos de este mundo habrán tomado posición, y el conflicto espiritual que hoy vemos en sombras se manifestará con toda claridad. Apocalipsis, la 1:7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos los linajes. Eso incluye a Oriente Medio. Eso incluye a Irán. Algunos piensan que el regreso de Cristo será solo una cuestión de Israel y la Iglesia. Pero la Biblia nos muestra que es un evento que sacudirá a todas las naciones, y aquellas que hoy parecen estar lejos del Evangelio, aquellas que lo han rechazado, censurado o perseguido, ¿también verán su gloria? ¿Puede Irán estar entre los testigos del regreso del Mesías? La respuesta es sí. Y más aún, puede ser protagonista en los eventos previos a su retorno, porque el mismo Dios que escribió la historia de Israel es quien escribió también la historia de Persia. Y cada paso, cada conflicto, cada decisión está dentro de un guión que no ha terminado. Querido oyente, Jesús viene, y nada puede detener su regreso, ni reinos, ni religiones, ni gobiernos. Y, cuando venga, su luz penetrará cada rincón, incluso las cuevas más profundas del sistema religioso de Irán, y muchos caerán de rodillas, y muchos que hoy callan, gritarán su nombre,
y muchos que hoy se esconden saldrán a la luz. Porque el Rey habrá llegado, tú y yo también veremos ese día. Y la pregunta no es si Él vendrá, la pregunta es cómo nos encontrará. Que esta palabra te despierte porque el día se acerca y las naciones están tomando su lugar. Cuando hablamos del cristianismo en Irán, no estamos hablando de cifras, iglesias visibles ni eventos públicos. Estamos hablando de un pueblo invisible, probado por el fuego, que ha decidido seguir a Cristo aun si eso le cuesta la vida. No tienen púlpitos. No tienen libertad religiosa. Muchos no tienen ni siquiera una Biblia completa. Y sin embargo, su fe es inquebrantable. Jesús dijo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. Estas palabras viven a diario en la piel de los creyentes iraníes. Son perseguidos, sí, pero también son testigos del poder sobrenatural de Dios en medio del sufrimiento. Historias reales nos cuentan de hombres que han sido azotados y aún así oran por sus verdugos. De mujeres que han perdido a sus hijos, pero no han perdido la esperanza. De jóvenes que han sido rechazados por sus familias y que ahora lloran y claman por la salvación de sus padres. Esto no es un cristianismo cómodo, es el verdadero evangelio en carne viva. Es el mismo espíritu que sostuvo a los discípulos en el primer siglo. Es la misma llama que ardió en las catacumbas de Roma y ahora arde en las calles silenciosas de Irán. ¿Y por qué es esto importante? Porque muchas veces creemos que la fe se mide por números, por fama, por visibilidad. Pero en el reino de los cielos, los verdaderos gigantes son los que perseveran en silencio. Y en este momento, hay gigantes espirituales caminando por Irán, cubiertos por la gracia de Dios, cargando una cruz invisible, pero poderosa. Querido oyente, esto también te desafía a ti. ¿Estás dispuesto a vivir una fe real, aun cuando nadie te aplauda? A permanecer firme cuando los recursos faltan. A orar, aunque parezca que el cielo calla. Si ellos pueden, tú también puedes. Y si Dios los sostiene, Él también te sostendrá a ti. Desde los primeros capítulos del Génesis, Dios dejó claro que su promesa no se limitaba a un solo pueblo, sino que su misericordia alcanzaría a muchas naciones, linajes y generaciones. Cuando Agar, madre de Ismael, fue expulsada al desierto, creyó que todo estaba perdido. Pero allí, en el silencio de su llanto, el ángel del Señor la encontró. He aquí, has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Porque el Señor ha oído tu aflicción. Génesis 16:11. Ismael significa Dios oye. Y eso no fue solo un nombre. Fue una declaración profética sobre una descendencia que también sería mirada por el cielo. Muchos de los pueblos que hoy habitan Irán, y gran parte del mundo musulmán, llevan la sangre de Ismael, y aunque durante siglos se ha levantado un muro espiritual entre sus hijos y la verdad del Evangelio, ese muro está empezando a caer. Dios no ha olvidado a Ismael, Dios no ha desechado su linaje. Al contrario, está preparando un despertar que estremecerá a las naciones. Profetas como Isaías también lo anunciaron. Clama con voz fuerte, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Isaías 58 minutos y 1 segundo. ¿Y quiénes alzarán la voz? Muchos de los que hoy caminan en oscuridad. Muchos de los que fueron criados en religiones cerradas. Muchos de los que nunca han escuchado el nombre de Jesús con verdad, serán los que proclamarán su nombre con mayor fuego. Irán será uno de los escenarios de este cumplimiento. Hijos y hijas de Ismael, tocados por visiones, por sueños, por encuentros sobrenaturales, se levantarán con una voz profética poderosa. No porque lo merezcan más, sino porque Dios así lo prometió. Y Dios no miente, querido oyente. El despertar ya ha comenzado, y tú estás siendo testigo de esta profecía en movimiento. Ora por los hijos de Ismael. Ora por Irán. Ora por aquellos que están siendo llamados del desierto a la intimidad con el Padre, porque muy pronto verás a maíz que antes eran enemigos de la cruz, adorando al Cordero con lágrimas en los ojos, en muchos países. La palabra iglesia evoca templos, luces, música y libertad de culto.
Pero en Irán, la iglesia no tiene paredes visibles, ni horarios públicos, ni estructuras legales. Y aún así, está viva. Late con fuerza. Se multiplica en secreto, es la iglesia subterránea, una comunidad que se esconde no por miedo, sino por obediencia. Una familia espiritual que no depende de edificios, sino del fuego del Espíritu. Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo las 18:20 Esta promesa se cumple a diario en Irán. En sótanos, en casas cerradas, en rincones ocultos, pequeños grupos se reúnen, leen la palabra, oran con lágrimas, cantan en voz baja, no tienen alabanza profesional, no tienen púlpitos. Pero tienen presencia, tienen hambre, tienen fe, y eso es suficiente para que el cielo descienda. Muchos han dicho que el avivamiento de Irán es silencioso, pero no es porque no tenga poder. Es porque el rugido del Espíritu se está cocinando en lo oculto. Y cuando Dios termine de preparar ese horno secreto, lo que saldrá será tan puro, tan fuerte, tan auténtico, que estremecerá al mundo entero. Esta iglesia no busca fama, no compite con otras, no se mide por números, sino por corazones dispuestos a morir por amor a Jesús. Y ese nivel de entrega es lo que está haciendo temblar las estructuras espirituales en todo Medio Oriente, querido oyente. La verdadera iglesia no siempre se ve, pero siempre transforma, y tú también estás llamado a ser parte de este mover, a orar por ellos, a aprender de ellos, a encender esa llama de valentía en tu interior. Porque si ellos pueden amar a Cristo en medio del peligro, ¿cómo no vamos a amarle nosotros con toda libertad? Dios no actúa sin propósito. Y cada vez que permite que una nación entre en un tiempo de presión, también levanta intercesores en otros rincones del mundo para sostenerla en oración hoy. Mientras muchos en Irán luchan por permanecer firmes en la fe, hay voces quizás como la tuya que están siendo llamadas a clamar, a gemir, a ponerse en la brecha. El profeta Ezequiel escribió, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Ezequiel las 22:30, 15. ¿Pondrá en la brecha por Irán? ¿Quién intercederá por los hijos que no conocen otra religión más que la impuesta? ¿Quién orará por las madres que no pueden orar en voz alta por sus hijos? ¿Quién clamará por los líderes espirituales que han sido encarcelados o exiliados? Dios escucha el clamor de un justo, y el poder de una intercesión sincera puede abrir los cielos sobre una nación entera. La iglesia subterránea en Irán no solo se sostiene por su propia fuerza, sino por la cobertura invisible de millones de oraciones que suben como incienso. Cada oración que haces por Irán es como una gota de aceite sobre una lámpara que aún no ha dejado de arder, querido oyente. La intercesión es un acto profético. Es un sacrificio silencioso que toca el corazón de Dios, y tal vez hoy esta palabra no solo te informa, te está llamando a cerrar la puerta de tu habitación, a arrodillarte y a decir, Señor, recuerda a tus hijos en Irán, fortalece su fe. Despierta tu gloria entre ellos. Si muchos oran, el cielo se moverá, y lo que ahora parece imposible se convertirá en testimonio, porque antes que venga el derramamiento final, Dios está levantando a los que saben clamar. El mundo premia lo visible, las redes sociales premian lo viral. Los hombres admiran lo que brilla. Pero en el reino de los cielos, Dios honra lo que fue hecho en silencio, en fidelidad, en obediencia profunda. Y si hay un pueblo que ha perseverado sin aplausos, que ha seguido a Cristo sin cámaras, que ha amado al Maestro entre lágrimas y riesgo de muerte, es la iglesia secreta de Irán. Apocalipsis, las 2:10 declara, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este versículo no es una metáfora para los iraníes creyentes, es su realidad. Muchos ya han dado su vida, otros han perdido familia, trabajo, libertad. Y sin embargo, cada día deciden volver a decir, sí, Jesús, sigo contigo. Esa es la fidelidad que el cielo recompensa. Esa es la corona que ya ha sido preparada.
Y esta corona no es solo para los mártires físicos, es también para todos aquellos que han muerto a sí mismos, que han renunciado al orgullo, que han preferido el anonimato a la vanagloria, que han caminado con Dios en lo secreto sin buscar reconocimiento. Irán será coronado, no por su historia, no por su política, sino por el remanente que ha resistido con fe inquebrantable. Y cuando Cristo regrese, habrá voces que se levantarán desde esa tierra y dirán: fuimos perseguidos, pero vencimos. Fuimos rechazados, pero perseveramos. Fuimos silenciados, pero nunca dejamos de adorar. Querido oyente, tú también estás llamado a esa corona. No te rindas. No retrocedas. No mides tu valor por lo que otros ven, sino por lo que Dios ha visto en lo profundo de tu alma, porque a los que vencen en secreto, Dios les da honra eterna. Dios no solo salva individuos, Dios también redime territorios. Y cuando una tierra ha sido marcada por guerras, idolatría o tinieblas, el enemigo cree que ha ganado, pero olvida que la última palabra siempre la tiene el cielo. Así será con Irán, una nación que ha sido cuna de imperios, centro de conflictos, símbolo de tensión espiritual, pero también una nación en el corazón de Dios. El profeta Isaías anunció algo poderoso: los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías 52 minutos y 10 segundos. Los confines, ¿acaso no incluye eso a Irán? ¿Acaso no abarca al pueblo persa? ¿No está contemplado en esa promesa el alma de cada hombre, mujer y niño que camina hoy sin conocer a Cristo en esa tierra? Sí, está incluido. Y está profetizado. La restauración de Irán no será por fuerza política ni por intervención humana, sino por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Dios levantará testigos. Derramará revelación, abrirá los cielos sobre las ruinas y traerá luz donde hubo oscuridad por generaciones. Lo que ahora parece imposible será testimonio, lo que hoy parece una nación enemiga. Mañana será pueblo que glorifica a Jesús, y aquellos que ahora caminan con miedo se harán voz profética para Medio Oriente y más allá. Querido oyente, Dios sigue siendo Dios de naciones. Y si no ha terminado con Irán, tampoco ha terminado contigo. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas personas te hayan señalado. Cuanto creas que tu historia está manchada, Dios también quiere restaurarte, limpiarte y hacerte señal viva de su poder. Has llegado al final de un recorrido espiritual que no fue casual. Cada palabra, cada versículo, cada reflexión que has escuchado ha sido parte de una revelación que el Espíritu Santo está trayendo en este tiempo para despertar a los que tienen oídos para oír. No todos llegan hasta aquí. Solo los que tienen hambre, solo los que presienten que Dios está hablando directamente a sus corazones, solo los que no se conforman con religión y anhelan verdadera revelación. Tú has llegado hasta aquí, y eso no es un logro humano. Es señal de que hay un llamado sobre tu vida. Durante estos 29 bloques, hemos viajado por profecías, hemos explorado antiguas palabras que parecían olvidadas. Hemos llorado con el dolor de los creyentes perseguidos, y también hemos sentido la gloria de un Dios que nunca olvida a los suyos. Hemos visto que Irán no es simplemente una nación, es una clave, un reloj profético, un testimonio silencioso del poder de Dios para redimir incluso lo que parecía irredimible. Pero ahora es el momento de volver los ojos hacia ti. ¿Qué harás con todo lo que escuchaste? ¿Lo dejarás como una historia más? ¿Un conocimiento interesante? ¿Un dato profético para tu archivo espiritual? ¿O permitirás que este mensaje entre en tu espíritu y te transforme desde dentro? Porque así como Dios tiene un plan con Irán, también tiene un plan contigo. Has sido llamado para esta hora, no para entretenerte, no para pasar por la vida repitiendo lo que otros dicen, sino para ser una antorcha viva en medio de un mundo que se enfría. Así como Ciro fue levantado en Persia para liberar, así como Esther fue posicionada en palacio para interceder, así como Daniel fue sostenido en el foso para dar testimonio. Tú también estás siendo posicionado para algo eterno. Y hoy te invito a sellar este compromiso con una frase en los comentarios.
Yo cargaré esta llama, escríbelo, que no quede solo en tu mente. Que tu fe se active, que tu voz se sume a esta cadena de intercesores, profetas, testigos y valientes que Dios está levantando en todos los rincones del mundo. También te invito a suscribirte a este canal, si aún no lo has hecho. Porque aquí no venimos a entretener, venimos a alimentar, venimos a revelar, venimos a despertar. Y cuando te suscribes, no solo activas notificaciones, activas una decisión en el cielo. Dices, quiero seguir creciendo, quiero estar listo, quiero formar parte de lo que Dios está haciendo. Y si este mensaje te ha impactado, si sientes que debe llegar a otros. Haz algo más que mirar, comparte este video. Porque quizás alguien que está a punto de rendirse encuentre aquí una palabra de vida. Porque quizás un intercesor cansado encuentre aquí fuego renovado. Porque quizás una familia en Medio Oriente termine siendo tocada por la voz de Dios. A través de ti ahora respira. Cierra los ojos y permite que lo que sembró esta palabra empiece a florecer en ti. No apagues lo que Dios encendió. No ignores lo que tu corazón sintió y no dejes pasar esta oportunidad de responder al cielo. Tú eres parte del cumplimiento. Tú eres parte de la historia. Tú eres parte del milagro. Irán será tocado. Y tú puedes ser uno de los que preparan el camino. Quédate un momento más. No te vayas corriendo. Deja que la música de fondo que continúa ahora se convierta en tu atmósfera de oración. Permanece en silencio. Permanece conectado. Haz una oración sincera. Te agradece. Pide dirección. Clama por Irán, clama por tu casa, clama por ti. Y por favor, no posas este video hasta el final, porque a veces la voz de Dios no está en la tormenta, sino en el susurro. Y puede que ese susurro llegue justo ahora. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitir que esta palabra viva te habite. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo mensaje, donde su voz volverá a revelarnos los secretos del cielo. Paz en Cristo, siempre.